Buenos días para todos, espero anden bien. Hoy vamos a ver qué son los tipos de datos primitivos y los tipos de datos wrappers o referencias en Java. Bien, para comenzar, tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos representan o contienen su valor y nada más. Es decir, no son objetos. Este concepto de objetos es un concepto bastante complejo, que lo vamos a ver más adelante en profundidad, pero quédense con esa idea, no son objetos. No disponemos de métodos en los tipos primitivos, como si lo vamos a ver que los disponemos en los wrappers. Hasta el momento hemos visto varios tipos de datos primitivos, como son el int, el float, el char, el boolean, el long y alguno más. Bien. Entonces, tenemos una serie de valores por defecto en todos los tipos de datos en Java. Bien. En particular para los tipos de datos primitivos, acá tenemos una lista un poquito más compleja, completa, donde tenemos que para el tipo byte, por ejemplo, ya vamos a ver que es otro tipo de datos primitivos, tenemos que el valor por defecto es cero, pero fijémonos en los tipos que ya conocemos. El short, por ejemplo, es cero, el int, el tipo por defecto es cero, el long es 0L, recuerden que para el long tenemos que ponerle una L a la derecha, el float es 0.0f, el double es 0.0d, para el char es este código, digamos, es este carácter, para el boolean es false. Acá tenemos string, pero vamos a ver que string en realidad no es un tipo de dato primitivo. Si bien es uno de los primeros tipos de datos que conocemos, no es un tipo de datos primitivo. ¿Bien? Ahora pasemos a los tipos de datos wrappers. Wrap en inglés es envoltura. Lo pueden ver como una envoltura de un tipo de dato primitivo, si se quiere. O referencias, también se le llama referencias. Los tipos de datos wrapper contienen su valor, al igual que los tipos de datos primitivos, y adicionalmente contienen métodos que nos permiten operar con dicho valor. Vamos a ver que dependiendo del tipo que estemos hablando, va a ser la lista de métodos disponibles que tenemos. Bien, pero por ejemplo, tenemos los tipos, por lo general tienen todos un método equals, un método toString, un método compare es muy común, int value, este es particular de los tipos numéricos. Em, y algo muy importante, los tipos de datos wrappers, vamos a ver que son objetos. Quédense con esta idea, los objetos nos permiten, o digamos, muy frecuentemente tienen métodos. Si tenemos métodos, estamos hablando de un objeto. Bien. Entonces, el uso de los wrappers. Los wrappers se utilizan de la misma manera que los tipos primitivos. Podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos con los tipos primitivos. Podemos crear una variable del tipo wrapper, podemos dar un valor numérico o booleano. Ya vamos a ver los tipos wrappers que tenemos. Em, Podemos utilizar una variable de ese tipo para, por ejemplo, operar, ya sea en una cuenta matemática, una operación aritmética, lógica, como un booleano, por ejemplo. También lo podemos utilizar de la misma forma. Podemos sumar una variable de tipo wrapper con una variable de tipo primitivo, no hay problema ninguno. Se utiliza de la misma forma. Entonces, también podemos utilizar operadores unitarios como el incremento, por ejemplo, el más más o el menos menos. Bien, la negación en los casos de los booleanos con la exclamación. Lo mismo, se utiliza de la misma forma. Entonces, hay que hablar de una diferencia muy importante. Los tipos wrappers son referencias, objetos dijimos que eran, y las referencias tienen un mismo valor por defecto todas ellas, que es null. El valor null, porque es un valor, el valor null representa la nada. Es decir, null es nada, que es distinto, por ejemplo, de el string vacío, comilla, comilla, o el cero. No, null es no tengo un valor. Bien.
Y acá tenemos que para todos los tipos de datos wrapper, que ya estamos viendo que tenemos un integer, que es entero en inglés, es null, para el long es null, para boolean es null, float es null. Todos los tipos de referencias tienen null como valor por defecto. Bien, entonces ya estamos viendo que tenemos tipos de datos muy similares a los primitivos y es por eso que se llaman wrappers, porque los tipos wrappers son una envoltura sobre los tipos primitivos que ya conocemos. Lo que se pretende es, aparte del valor que necesitamos del valor numérico, booleano o char, agregar funcionalidades que permitan operar con esos valores. Bien, ese es el objetivo de los tipos wrappers. ¿Ah? Acá tenemos una tabla con documentación, que ahora la vamos a ver, donde pueden ir a cada link, digamos, para ver qué métodos dispone cada tipo wrapper. Estamos viendo integer, que corresponde, ya vamos a ver. Acá tenemos una tabla, digamos, de analogía, su primitivo y su correspondiente referencia. Tenemos que el int primitivo tiene su contraparte de referencia integer. El long es long exactamente. El float es float con mayúscula. Boolean es boolean con mayúscula. Fíjense que todos los tipos de referencia comienzan con una mayúscula. Bien, es fundamental comprender esto. Character tiene su contrapartida primitiva char. Y fíjense que string, ArrayList, todos los demás no tienen una contraparte primitiva, pero son tipos referencia también. Bien. Los wrappers podemos decir que son los que tienen una contraparte primitiva, porque lo que hacen es envolver esa contraparte primitiva y agregar funcionalidades. ¿Ah? Acá lo que podemos ver, digamos, como regla general es que los tipos primitivos se nombran comenzando con minúscula, mientras que los wrappers o referencias siempre comienzan con mayúscula. Esa es una regla bastante útil. Y acá, si ustedes miran, por ejemplo, podemos ir a la documentación de integer y tenemos que en esta página vamos a ver métodos que podemos utilizar en variables de este tipo integer. Por ejemplo, tenemos byte value que nos devuelve el valor byte de esa variable, el compare que compara un número con otro. Tenemos, por ejemplo, float value que nos devuelve la representación en tipo float de ese entero, de ese int. Tenemos int value que nos devuelve el valor primitivo de esa variable. ¿Bien? Tenemos una cantidad de métodos y cada tipo tiene su correspondiente lista de métodos que podemos utilizar. Bien, acá, bien rápido, veamos que tenemos variables definidas con el tipo primitivo, int, y variables definidas con el tipo wrapper, integer, edad wrapper. De la misma forma con short, tenemos su primitivo y el wrapper con mayúscula. Lo mismo con long, float. Y acá vemos que, por ejemplo, en la edad, que es un integer, podemos utilizar métodos como por ejemplo el toString. ToString es un método que transforma ese número a string y lo devuelve. Entonces acá lo que estamos haciendo es definir una variable dada string y le asignamos ese valor. Este método pertenece al wrapper integer. El int primitivo no dispone del toString porque no tienen método. Los primitivos no tienen método. ¿Bien? Y acá, bien rápido, en una práctica, podemos hacer cosas del estilo int num1 es igual a 5, por ejemplo, y definir su contraparte wrapper num2 es igual a 15. Y podemos hacer operaciones de cualquier tipo
con ellos. Por ejemplo, num1 más num2. No hay ningún problema con ello. Lo mismo con float. Tenemos float es igual, float estatura es igual 1.82 f, por ejemplo, o float f2 es igual 5 f. Y de la misma forma, definir el resultado de suma, por ejemplo, o resta. Bien, no hay ningún problema con ello. Y asignarlo float res1 es igual a, por ejemplo, estatura menos f2. No hay problema en utilizarlos de la misma forma en cuanto a operaciones, por ejemplo, aritméticas. Acá en Boolean, por ejemplo, Boolean login ok es igual true, o Boolean wrapper habilitado es igual false. Y después asignar a una variable Boolean wrapper login ok and habilitado. Me quedó un errorcito. Habilitado. Fíjense que acá definimos como wrapper el resultado, acá como primitivo. No hay problema con eso. Bien. De la misma forma, character. Char c1 es igual f y char c2 es igual 9, por decir algo. Acá podemos utilizarlo de la misma forma. Ahora, en cuanto a la utilización de los métodos, recuerden que solo los wrappers tienen métodos disponibles. Si yo quiero imprimir, por ejemplo, out.println, por ejemplo, c2, y vamos a concatenar c2.toString. Recuerden que el toString es un método y solamente los wrappers tienen métodos. Los primitivos no disponen de métodos. Lo mismo podemos hacer con, por ejemplo, estatura, F2, perdón, F2 que es del tipo wrapper. Tenemos F2 es igual a 3, por ejemplo. Y acá podemos utilizar el método equals de F2. Equals a 3. Y esto nos devuelve un booleano que va a ser impreso acá. Pero de vuelta, equals es un método que pertenece al tipo float wrapper. Bien. Bueno, esta es la idea de los primitivos y los wrappers. Espero les sirva, practiquen y bueno, tienen la documentación en la descripción.